Bueno, ahora sí, hola a todos, bienvenidos al seminario de AMPP sobre corrosión catódica en naval. Vamos a comenzar, le vamos a dar la palabra al ingeniero José Caprarulo, Gracias, Dolores. por favor. Bueno, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a todos los que están conectados para este seminario. Decirles que este es el último del ciclo 2024 de seminarios organizados por el capítulo argentino y el estudiantil del Instituto Sábato, ambos de la AMPP. El seminario de hoy va a tratar sobre la protección catódica por corriente impresa en la industria naval. Un tema no muy difundido y que nos pareció interesante difundirlo, su difusión. El seminario estará presentado por el ingeniero Sergio Damián Toujas, que es ingeniero en materiales recibido de la Universidad Nacional de Mar del Plata y CEO de la empresa Corrosion Consulting, con sede en Houston. Él tiene amplia experiencia en control de la corrosión y protección catódica en la industria naval, y un CV más detallado fue difundido en la antesala de ingreso al evento, por lo cual no voy a abundar en los antecedentes de Sergio. Desde ya agradecemos a Sergio su interés y todo el tiempo dedicado para la organización de este seminario. Queremos agradecer también a todos los que nos acompañan. Tenemos una concurrencia buena de países de la TAM: Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, México, Perú, Bolivia y algunos de la Unión Europea. Bueno, esta concurrencia se ha logrado gracias a la difusión hecha por los diferentes capítulos de países hermanos y estudiantiles de la AMPP. Agradecemos también a TEDUC, que es el host del capítulo argentino y el que nos brinda el marco y soporte tecnológico para la realización de estos eventos. Bueno, respecto del seminario, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y durante la presentación, los asistentes, ustedes podrán ir dejando preguntas en el chat y les pedimos pues, que se identifiquen también. Al final de la exposición y antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas, le vamos a compartir en el chat un link donde les solicitamos opinen y nos dejen sugerencias de temas para los próximos seminarios, lo cual es importante para mejorar la calidad y diversificar la temática de los próximos seminarios, en este caso para el año que viene. Bueno, sin más que decir, los dejo con el ingeniero Sergio Toujas. Adelante, Sergio, y si hace falta 5 minutos antes de terminar, te voy avisando. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a todos. Desde ya es para mí un honor y un privilegio poder compartir con este grupo y con la AMPP Argentina, y con todos nuestros amigos de LATAM, eh, esta charla de protección catódica a través de sistemas ICCP. ¿Ok? Paso a compartir la presentación. Si me dicen, me confirman el OK, listo. Que se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos a hacer una pequeña introducción a qué es la corrosión. Obviamente no es una charla de electroquímica esto, ni algo que se le parezca, pero vamos a dar algunos principios importantes para luego sí entender la mecánica de la tecnología que vamos a trabajar y cuál es su implementación, ¿no? Y el objetivo. Bien, ¿qué es la corrosión? Básicamente sabemos que es el deterioro de un metal expuesto justamente a un medio. En nuestro caso prácticamente va a ser el agua de mar. Puede ser también obviamente agua dulce, pero los sistemas de protección catódica por corriente impresa son efectivos, y esto es importante para tomar nota, siempre en electrolitos de alta conductividad, como es el agua de mar. Ya en agua dulce no son eficientes y necesitaríamos tener un sistema galvánico por anos de sacrificio. Muy bien, esta es una imagen cualitativa, simplemente para mencionar
la base de los principios de la corrosión como una reacción electroquímica importante. Cuando hablamos de electroquímica mencionamos transferencia de cargas, y esto es algo para tener en cuenta, porque el principio de la transferencia de carga es lo que va a dar origen no solo a la corrosión como el mecanismo de deterioro del metal, sino también a la esencia de la protección catódica, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de cargas, obviamente vamos a hablar de una celda compuesta por dos zonas anódicas y catódicas. Anódicas cuando tenemos justamente la descomposición del metal y formamos el producto de corrosión. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, los óxidos férricos, óxidos ferrosos, hablando siempre de una aleación de acero, mayoritariamente en base de hierro, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Puede haber otro tipo de aleaciones y metales, pero nos vamos a enfocar en embarcaciones de cascos de acero naval, aceros al carbono. Muy bien. Entonces dijimos que la corrosión básicamente es un producto de una reacción electroquímica donde tenemos justamente la transferencia de cargas, ¿ok? Donde las transferencias de cargas obviamente migran de dos zonas catódicas y zonas anódicas. Las zonas anódicas obviamente emiten las cargas y las catódicas reducen las cargas. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se origina esta diferencia de potencial que origina el movimiento de carga? ¿Cómo se originan las zonas, las microceldas de corrosión? Bueno, por determinadas causas, hay múltiples causas, pero podemos mencionar la inhomogeneidad propia de una aleación, la composición química, aún tensiones residuales, la aireación diferencial es un punto muy importante después no me voy a meter, pero la aireación diferencial lo vamos a ver en las líneas de flotación de las embarcaciones, es algo muy interesante, porque no solo es splash, sino diferencia de aireación. Bueno, velocidad de flujo, temperatura, turbulencia, algo muy clásico en las estructuras navales. Obviamente un barco no es una tubería, entonces no es una estructura estática y está expuesto a una condición dinámica, ¿sí? Eso es importante entenderlo también. Como condición dinámica tenemos una condición de reposo cuando la embarcación está en puerto o, por ejemplo, una condición dinámica cuando la embarcación se está en movimiento. Se está moviendo, navegando libremente o en el caso de los pesqueros, arrastrando sus redes por el lecho marino. ¿Okay? También, obviamente, el movimiento de las mareas, o sea, genera una especie de velocidad relativa donde también nos genera una condición dinámica. Bien, importante esto, ya que que existe el principio de transferencias de carga, vamos a tener dos variables importantes. Una es la fuerza electromotriz que genera el movimiento de carga, llamado también potencial, en nuestro caso potencial de corrosión. Y dos, la corriente, o sea, la transferencia propia de las cargas que va a estar relacionada con la velocidad de corrosión. ¿Okay? Entonces, si uno de alguna manera puede controlar estas dos variables, uno podría controlar la reacción electroquímica y por ende el efecto de la corrosión. ¿Se entiende? O sea que si nosotros podemos detectar estas dos variables, podemos de alguna manera tener un tipo de control sobre la corrosión. Este es un ejemplo cualitativo de una celda, microcelda de corrosión, en el mar, con las dos reacciones anódicas y catódicas preponderantes. Existen más reacciones, pero estas son las mayoritarias. Una es la disolución del hierro, propiamente dicho, en el agua de mar o en el electrolito correspondiente, y otra es la reducción de oxígeno. También tenemos en algunos casos, obviamente, reducción de hidrógeno, pero tomen nota en esto. El oxígeno como una variable preponderante a la hora de analizar la corrosión y ejecutar un control de corrosión. ¿Okay? Bien, entonces para que exista una celda de corrosión necesitamos tener dos zonas anódicas y catódicas, una conexión, una conductividad eléctrica donde puedan migrar las cargas eléctricas y obviamente un medio electrolítico donde puedan migrar los iones. ¿Ok? Bien, esto es básico. Si uno puede analizar esa misma celda en una plancha de acero, por ejemplo, o en un casco, si uno hiciera un zoom y analizaría a nivel molecular, podemos ver
en la zona anódica la disolución del hierro formando hidróxidos férricos o ferrosos o compuestos férricos, y en la zona catódica cómo se reducen el oxígeno y el hidrógeno. ¿Okay? Y un ejemplo cualitativo puede ser este, que es una tobera, donde vas a ver dos zonas, anódicas y catódicas. La zona anódica corroída, por ejemplo, por los productos de corrosión, y la zona catódica estable, ¿ok? En inmunidad. Diagramas de Purvé, importante. ¿Qué analizamos con los diagramas de Purvé? Bueno, básicamente se analizan todos los metales. En nuestro caso vamos a analizar el hierro y vamos a estudiar básicamente cómo es la reacción termodinámica, la condición termodinámica del hierro con respecto a dos variables importantes. Una, el potencial, y otra, el pH. Entonces, rápidamente podemos ver dos zonas. Existen tres. De hecho, hay una que es la pasividad que no está mencionada. Pero básicamente, zona de inmunidad, o sea, sería nuestra zona de protección, y zona de corrosión, que sería justamente la zona de deterioro del metal. En este caso, nuestra referencia para el potencial es plata, cloruro de plata, que es el electrodo por excelencia a la hora de evaluar un control de potenciales en agua de mar. ¿Okay? Si analizamos un pH, por ejemplo, entre 7,5 y 8,4, que es lo normal en los océanos, podemos identificar la zona donde el hierro podría encontrarse en una condición de inmunidad. ¿Okay? Entonces vemos que cuando el hierro está polarizado por debajo de un potencial de menos 800 milivolts contra una celda de plata cloruro de plata o más 240 milivolts contra una celda de zinc, se encuentra en un estado estable. Entonces, ya ahí entendemos que podemos estabilizar, si de alguna manera polarizáramos la estructura artificialmente, podemos polarizarla y llegar a un estado de inmunidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, la protección catódica va a tratar justamente de la polarización de una estructura por distintas técnicas. ¿Sí? Las más conocidas, por ejemplo, la protección catódica galvánica, que es por anos de sacrificio, que la mayoría conocemos, ¿sí? Es básicamente la conexión de un metal menos noble frente a un metal noble, y la protección catódica por corriente impresa, que es a través de una fuente electromotriz artificial que nos genera la diferencia de potencial. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos técnicas? Bueno, que tenemos una diferencia de potencial natural propia de la conexión de dos metales, y en el sistema ICCP o sistema de corriente impresa, nosotros generamos artificialmente esa diferencia de potenciales a través de un rectificador, ¿sí? Una fuente de alimentación. ¿Okay? Entonces, los sistemas galvánicos obviamente necesitamos un metal conectado eléctricamente a la estructura. En los sistemas ICCP necesitamos, obviamente, un tipo de ánodo especial. Si quieren tomar nota, el MMO es lo más usado en la industria naval. La conexión a la fuente de alimentación y obviamente la estructura a proteger. ¿Okay? Muy bien. Interesante acá. La reacción en los sistemas ICCP será mayoritariamente la reducción de cloruros. De ahí que la salinidad es fundamental a la hora de considerar la eficiencia de los sistemas ICCP, porque la salinidad va a estar directamente relacionada con la conductividad del electrolito. ¿Ok? Muy bien. Normalmente la salinidad es constante, 4% en peso en los océanos, no va a variar, más o menos por ahí en el Golfo de México un poco más, Mar del Norte, pero básicamente es lo mismo. No varía, es constante. Bien, un diagrama cualitativo. Prometo no meterme con los diagramas de Evans, simplemente algo cualitativo para entender cómo podemos polarizar una estructura a partir de un sistema de corriente impresa. Imaginemos una reacción anódica, la del hierro, con un equilibrio dinámico que se desplaza producto de una acción catódica, reducción de oxígeno, y generamos un punto que es el potencial de corrosión. Nosotros, al inyectar una corriente continua sobre la estructura, ya sea galvánica o en forma de artificial por un sistema de corriente impresa, lo que vamos a lograr es la polarización artificial de nuestra estructura. Entonces podemos ver que ante la inyección de corriente, fíjense del lado izquierdo, el eje vertical, la polarización comienza a disminuir y a mayor
corriente, mayor potencial, mayor desfasaje, mayor polaridad, hasta lograr una polarización catódica, que es lo que nosotros llamamos como un estado de protección. Obviamente, interesante es que nuestro estado de protección va a estar directamente relacionado ¿a qué? A una magnitud de corriente inyectada. Entonces, esto a mí me abre paso para entender cómo se diseñan los sistemas ICCP. Necesitamos saber qué corriente de protección se consume para una determinada área de protección. ¿Okay? Entonces, básicamente, en la industria están tabuladas las densidades de corriente de protección, de tal manera que uno, conociendo el área a proteger, multiplica la densidad de corriente característica para una condición y va a obtener la corriente necesaria para la polarización. Por ejemplo, un caso acá simple, por ejemplo, para un acero mal revestido, un estado de velocidad media de aproximadamente 1 metro sobre segundo, vas a tener un rango de densidad de corriente de 10 miliamperes metro cuadrado a 30 miliamperes metro cuadrado. Aquí te publico, por ejemplo, las densidades que utilizamos en la industria naval. Normalmente, obvio que, como todos sabrán, si trabajan en protección catódica, existe un desajuste entre la teoría y la práctica muy grande, muchas veces, pero básicamente estas son las densidades de trabajo. Por ejemplo, un casco pintado en buenas condiciones va a demandar 35 miliamperes metro cuadrado como para protegerlo correctamente. Esto obviamente va a variar de acuerdo a la película del espesor, la polaridad, la permeabilidad, la resistividad que tenga el revestimiento, etc. Ustedes sabrán, ¿sí? Y obviamente el factor de deterioro. No es lo mismo el consumo que tiene una embarcación, ni bien baja del dique seco, a luego de tener 6 meses, 1 año de navegación. ¿Sí? Muy bien. El timón normalmente 220 miliamperes metro cuadrado. La hélice, interesante, 600 a 1000 miliamperes metro cuadrado. ¿Esto se debe a qué? A la turbulencia, ¿sí? Y al flujo, el movimiento de flujo, que es despolarizante. Eso lo vamos a ver también. Acero desnudo y portones de arrastre, etc. Aquí tengo un video que nos puede indicar en forma cualitativa los componentes de un sistema de protección catódica y quisiera que lo veamos. Muy bien. Esta es una embarcación, es típica, un Panamax, donde va a contar normalmente de 2 sistemas ICCP, uno en proa y otro en popa. Normalmente el que está en proa es de menor capacidad. Las celdas de referencia toman lectura del potencial del casco, dan la información a un rectificador automático. El rectificador genera la diferencia de potencial y por el efecto del potencial, los ánodos MMO reaccionan con el cloruro generando gas cloro y por lo tanto la conductividad de iones para polarizar la estructura. O sea, se inyecta una corriente y se polariza el casco. ¿Por qué dije que la proa tiene normalmente un sistema de menor capacidad? Normalmente son 100 amperes y en popa 400 amperes. Estoy hablando de un Panamax 238 metros de luz. Porque el consumo en la popa de un barco es muchísimo mayor, ya que en proa nosotros vamos a tener un flujo laminar, por ejemplo, y en la popa un flujo turbulento. Eso nos va a dar, obviamente la turbulencia es despolarizante y por eso la demanda de corriente de protección aumenta. ¿Okay? También la temperatura, ¿sí? Y las turbulencias, obviamente. Pero básicamente son los componentes de un sistema de protección catódica por corriente impresa. Muy bien. Conceptos importantes. Bueno, cuando una estructura está en reposo, en nuestro caso un barco, por ejemplo, ante la inyección de corriente en forma constante, la demanda de corriente de protección disminuye con el tiempo cuando una estructura está en reposo. Esto es importante porque a veces muchas embarcaciones están en muelle más de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y si no tenés una regulación automática de la corriente, podés entrar en sobreprotección. Otra cuestión importante es la velocidad de flujo. Fíjense cómo aumenta la demanda de corriente de protección ante la velocidad. Por ejemplo, puedo mostrar
10 nudos es el clásico de una navegación pesquera, más o menos unos 18 kilómetros por hora. Fíjate cómo el factor aumenta casi en 3 puntos la demanda de corriente de protección frente a un barco en reposo. ¿Ok? Esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. De ahí el beneficio de los sistemas automáticos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cuestiones prácticas que seguramente nos interesan a todos. ¿Ok? ¿Cómo incide la velocidad, por ejemplo, en la demanda de corriente? Miremos un caso de un casco de un barco. Este es un pesquero que en Argentina pesca en la zona del puerto de Rawson. Son normalmente pesqueros de 21 metros de eslora. Fíjense qué interesante, este tipo de pesqueros tiene un sistema de refrigeración por intercambiadores de calor externo tubulares, lo cual va a generar una zona de ¿qué? De turbulencia y temperatura. ¿Está claro eso? Y por ende de consumo de corriente. Vamos a ver dos escenarios. Este es el clásico panel de control de un sistema SCP. Fíjense las variables, por ejemplo, en nuestro primer cuadro, la diferencia de potencial que nos va a indicar la protección. ¿Ok? Para una celda de zinc, recuerden que era por debajo de más 240. Normalmente los equipos están seteados en 220 milivolts. Luego el consumo de corriente, o sea, la inyección de corriente sobre el casco mismo y la diferencia de potencial con la cual trabaja el equipo. Ahora, algo interesante, fíjense, el consumo de corriente 12 amperes cuando la embarcación está navegando a 10 nudos de velocidad. Ahora miren cómo baja cuando el barco está pescando a 4 nudos de velocidad. Entonces podemos ver claramente cómo la velocidad de flujo, ¿sí?, incide directamente en el consumo de corriente de protección. Otra situación también podría ser, por ejemplo, otra embarcación de la misma eslora, mismo diseño de casco, pero que tiene intercambiadores de calor sobre la quilla, por lo cual no tiene esa turbulencia que vimos nosotros en el caso anterior. Es misma embarcación que pesca en la misma zona, misma eslora. Ahora miren qué interesante. Cuando navega a 10 nudos, su consumo es de 3,2 amperes. Y cuando está arrastrando es de 2,3 amperes. ¿Ok? Luego, fíjense, aproximadamente la misma caída porcentual en cuanto al consumo de corriente por la velocidad de flujo, pero también cómo el factor de temperatura y de turbulencia afecta notablemente en la demanda de corriente. Si ustedes prestan atención, fíjense, el Nueva Neptunia 1 a 4 nudos de navegación consume 8,4 amperes de protección para polarizar toda la hora viva, mientras que el Santa María Madre a 4 nudos 2,3 amperes. ¿Ok? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, básicamente se debe al hecho de que tanto la temperatura y la turbulencia son factores despolarizantes. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan al principio de la charla, les dije que tomen nota con respecto al oxígeno, que es preponderante a la hora de analizar la protección catódica. Si uno analiza la evolución de la protección catódica con respecto a la concentración de oxígeno, verá que aún la temperatura incide. De hecho, al aumentar la temperatura, la concentración de oxígeno desciende linealmente, normalmente, ¿ok? Pero nos encontramos con el problema de que al aumento de la temperatura, si bien la concentración disminuye linealmente, la difusión de oxígeno aumenta exponencialmente, ¿ok? Por lo cual, la velocidad de la reacción catódica aumenta y por ende tenemos que generar un aumento de la velocidad de la reacción anódica, lo que indirectamente es demanda de corriente. ¿Se entiende? Porque uno aumenta la velocidad de reacción al aumentar la inyección de corriente. ¿Ok? Entonces podemos ver rápidamente que la turbulencia es un factor importante. Si uno simplemente considerara, por ejemplo, como la industria clásica, y considera simplemente el área a proteger,
De hecho, si nosotros analizamos en gas y petróleo una tubería, a la hora de considerar normalmente el consumo de corriente de protección, analizamos el tipo de revestimiento, el área a proteger, ¿sí? La resistividad del medio y nada más, más allá de considerar interferencias y todo lo demás. Pero no consideramos el factor de turbulencia, el factor dinámico de la velocidad y el factor de la temperatura, lo que sí consideramos en las embarcaciones. ¿Estamos de acuerdo? De esto, esto es interesante porque lo quiero mostrar con un ejemplo práctico in situ. Fíjense qué interesante. Esta embarcación cuenta con dos sistemas de refrigeración independientes para el motor principal y para el motor auxiliar. Normalmente las embarcaciones pesqueras cuentan con un motor principal, obviamente, que es el que genera el movimiento de la embarcación, del eje de la hélice, y también con un motor auxiliar que genera la alimentación. ¿Ok? Y otro motor auxiliar que es el que mueve las redes y levanta los cables con las redes. Si ustedes prestan atención, verán las celdas ubicadas, celdas de referencia, que las vamos a ubicar en sectores críticos, justamente, no en cualquier sector, sino sobre la popa, ya que en ese sector vamos a tener el flujo turbulento, ¿ok? Y si prestan atención, verán que un enfriador, el de la derecha, es mucho más grande en tamaño, en área, y por ende temperatura y turbulencia, que el enfriador de la izquierda. Esto es babor y estribor, sería en la jerga naval. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo el consumo de corriente, la demanda de corriente va a variar en una condición real. Esta es una condición real de este mismo barco navegando. Pueden ver, van a notar que tenemos 18 amperes de consumo y fíjense la polaridad, cómo varía tanto a la izquierda como a la derecha. Fíjense, ante 18 amperes aplicados sobre la hora viva, vamos a tener, si ustedes prestan atención, sobre la derecha una polarización de más 220 milivolts, sin embargo sobre la izquierda 95 milivolts, o sea, está más polarizado, con la misma inyección de corriente. ¿Se entiende? O sea, si yo no tuviera esta celda que tengo acá y simplemente trabajara con esta celda, lograría, un ejemplo, 220 milivolts de protección de mi lado izquierdo, pero mi lado derecho estaría desprotegido en más 120 milivolts por encima de la línea de protección. ¿Ok? Entonces vemos cómo el consumo demanda, o sea, el consumo de corriente de protección está estrictamente relacionada con la turbulencia y la temperatura, y que obviamente en el diseño, en el análisis de los sistemas de corriente impresa, tenemos que analizar y relevar muy bien la ubicación de las tomas de potenciales, la toma de lectura de los potenciales. ¿Ok? Muy bien, seguimos adelante. Aquí lo que tenemos son, bueno, clásicos sistemas de seguridad, cofferdan, ¿ok? Que nos van a analizar, o sea, van a proteger la embarcación. De hecho, hay, obviamente, condiciones estándar de seguridad, ya que estamos hablando de un casco. Aquí podemos ver cómo los anos están conectados por dentro. Normalmente estos cofferdan se rellenan de una vaselina neutra, completa, hasta la tapa. Los más pequeños corresponden a las celdas. Por ejemplo, este es un caso clásico de un cofferdan de un ánodo MMO. Fíjense por fuera cómo está adaptado para que no ofrezca resistencia al avance. Esto es muy interesante porque la resistencia al avance de una embarcación depende en un 70% a la fricción y en un 30% a la geometría. Por lo tanto, la disminución de fricción incide directamente sobre el consumo, sobre la velocidad de avance y obviamente sobre el consumo de combustible. De hecho, los efectos de fricción pueden generar hasta un aumento de un 12% de combustible en una embarcación. Entonces, si nosotros cambiamos de sistema, por ejemplo, en vez de aplicar un sistema galvánico,
donde tenemos ánodos de sacrificio en todo el casco, los quitamos y generamos un sistema ISCP sin esa perturbación, obviamente tendremos una reducción del consumo de combustible. Por otro lado, también mencionar que los efectos de corrosión, esto, si querés tomar nota, los efectos de corrosión por una protección catódica inadecuada, sea por exfoliación en líneas de soldadura, burbujas en recubrimientos, ruptura del recubrimiento, etcétera, aumenta en un 20 a un 30% el consumo de combustible, ¿sí? Aumenta la fricción en un 20 o un 30%. Muy bien. Este es un caso de un ánodo en astillero. Obviamente va montado con una resina epoxi. Acá está presentado. Pero ese ánodo se monta con una resina epoxi y luego se ajusta a través de un abulonado y se vuelve a revestir con resina epoxi por fuera. ¿Sí? Entonces vas a ver una condición. Estas son las celdas de referencia, los coferdam, cómo están ubicados. También es otro tema importante. Cuando uno ingresa a una embarcación que no está diseñada desde fábrica, desde primera mano con un sistema SCP, se encuentra con una embarcación, por ejemplo, de muchos años, el ubicar las celdas y el ubicar los ánodos te puedo asegurar, una carrera en sí misma. Es un posgrado en sí mismo, porque te encontrás con situaciones totalmente disímiles y difíciles muchas veces, donde no encontrás a veces lugares, así que es todo un arte visualizar la ubicación de las celdas y de los ánodos, sobre todo en embarcaciones que ya tienen muchos años. ¿Okay? Muy bien, estas son celdas de referencia ubicadas. Fíjense cómo, en este caso, la celda, vuelvo para atrás, la ubicamos cerca de la línea de eje frente a la hélice en la zona de turbulencia. Esto también es importante notarlo. ¿Verdad? Y cómo quedan, obviamente, al ras. Otro tema es el escudo dieléctrico, muy importante, ya que para ganar en eficiencia, tenemos que recordar básicamente que un ánodo tiene una polaridad distinta a la obra viva, ¿no? O sea, básicamente vas a tener una polaridad positiva en el ánodo y una polaridad negativa en el cátodo. Entonces, para que esto no se genere para aumentar la eficiencia en la distribución de corriente y no una concentración de corriente en la zona lindante del ánodo, necesitamos bloquear dieléctricamente a partir de un escudo que es normalmente una masilla epoxi, ¿sí? De 4 milímetros de espesor. Normalmente para un ánodo de 25 amperes vas a tener 60 centímetros de diámetro, 1,20 m de diámetro y está perfecto. Para un ánodo de 100 amperes normalmente vas a variar entre 1,20 m el radio del escudo dieléctrico y con eso ya es suficiente. ¿Okay? Pero fíjense algo interesante, cómo el ánodo queda al ras. ¿Está? Esto es sumamente importante porque no genera fricción. Bueno, estoy llegando casi al final. ¿Eh? A ver, este es un rectificador, ¿sí? Obviamente, porque los gabinetes están preparados para estar expuestos a atmósferas marinas, no puede ser cualquier gabinete. El gabinete tiene que estar preparado con una pintura correcta, ya que una sala de máquina vas a encontrarte con temperatura, atmósfera marina, salinidad, etc. La ubicación del gabinete es sumamente importante. No es un tema menor la ubicación de un gabinete, de un rectificador de un sistema de corriente impresa en una embarcación. ¿Ok? Bien. Timones, importante, ya que necesitamos proteger el timón. El timón tiene que estar colocado, puesta a tierra, conectado con el casco de la embarcación. Ustedes pueden ver, hay distintos tipos de timones, pero bueno, esta zona, que sería nuestro eje de timón, en la jerga llamado mecha de timón, ¿sí? Tiene que estar colocado, conectado, tener una conductividad eléctrica con respecto al casco para generar una equipotencialidad y una inyección de corriente también. Así todo, los timones normalmente llevan también un refuerzo de ánodos de sacrificio. ¿Okay?
para generar una mejor distribución de corriente. Sobre todo en barcos químicos, barcos de grandes esloras, se usa mucho. ¿Sí? Por ejemplo, acá podemos ver, este es el caso de una embarcación protegida por un sistema de corriente impresa, es el Neve Star, es un buque químico de 128 metros de eslora. Y pueden ver cómo la puesta a masa, del timón es justamente la protección del eje para generar obviamente la conductividad y protegerlo con todo el casco. Otra cuestión importantísima acá, también muy importante, es la línea de eje. Hélice, línea de eje, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque lógicamente tenemos una diferencia de metales, ¿está claro? ¿Sí? La hélice, una aleación en bronce, normalmente el eje, una aleación en acero inoxidable, y el eje termina conectado a una caja reductora en un motor que normalmente es de acero al carbono. Entonces, rápidamente nos podemos dar cuenta que obviamente el eje será una especie de ánodo frente a la hélice, y la caja reductora puede llegar a ser una especie de ánodo frente al eje. Entonces, lo que queremos lograr es generar una equipotencialidad en toda la línea, y para eso lo que hacemos es justamente conectarlos a tierra, o sea, hacer una conexión eléctrica, una puesta a masa con respecto al casco. Nota al pie, no solo el casco, no solo el eje, normalmente los motores principales auxiliares tienen que tener su correcta puesta a tierra, los compresores, etc. De hecho, una correcta polaridad te va a generar una correcta protección catódica, también una protección y una buena polaridad en toda la sala de máquinas. Es fundamental entender eso, ¿no? Pero bien, esto no es un tema menor, porque me he encontrado con muchas embarcaciones que no tienen justamente la puesta a tierra en un eje. Eso puede ser, hoy sí existe. Y como resultado de no tenerla, tienen problemas de corrosión, no solo en una hélice, que puede tener una exfoliación en los álabes, en los bordes, sino que problemas graves en el motor. O sea, estamos hablando de corrosión por picado en las camisas de cilindro, placas de enfriamiento, etc. ¿Sí? Las líneas de enfriamiento también, las tomas de mar. Es importante entender que los sistemas, que los sanos de sacrificio se tienen que utilizar aún en las tomas de mar, porque los sistemas SSP protegen el casco muy bien, pero la línea de enfriamiento tiene que estar obviamente soportada por un sistema galvánico. ¿Estamos? Muy bien. Este es un caso de algunos ejemplos. Es un buque químico en una instalación, realmente falta revestir, pero bueno, para que tengan una idea, ¿sí? Este es un buque, como el sistema está ubicado en la zona de popa. Este es un pesquero, eh, también de 28 metros de eslora. Y acá vamos a ver algunos casos de embarcaciones que han sido protegidas con un sistema ICCP y han salido luego de tener tiempo de navegación. ¿Okay? Ya estoy terminando. Por ejemplo, Luis Pedabuena, 18 meses de navegación. Esto es algo maravilloso que muchos no conocen la industria naval y por ahí están viendo, uy, pero la pintura no salió muy bien. No, no, quédense tranquilos que esto es algo espectacular. Quien sabe de la industria naval sabe lo que pasan los pesqueros luego de 1 año, 2 años, 3 años de navegación. Muy bien. Por ejemplo, este es el caso del Tifón. Fíjense qué interesante. Luego de 12 meses de navegación, cómo sale la pintura. Algo interesante es la hélice. Quiero mostrarlo porque que la hélice salga pintada es algo sumamente importante, llamativo, ¿ven? Por ejemplo, este es el Sueño Real, es una embarcación también de 24 metros de eslora, 16 meses de navegación, y fíjense la hélice cómo está todavía pintada, y esto se debe a una correcta protección católica. Cinco Si minutos, no hay Sergio. una correcta protección, ok, ya estoy cerrando. Si no hay una correcta protección catódica, vas a ver cómo la tobera queda como la que vimos al principio, ¿se acuerdan? Con los productos de corrosión. Este es el Padre Pío, 15 metros de navegación, 15 meses de navegación, fíjense la proa, la hélice, la tobera. Y bueno, termino con esto. Ventaja de los sistemas ICCP. Control de la corrosión en tiempo real con una lectura de celdas de referencia, lo cual no tienen los sistemas galvánicos.
Ahorro, obviamente, en anos de zinc, porque los anos de zinc o zinc o aluminio, se tienen que recambiar normalmente cada 2 años, 3 años, 5 años en el caso de los petroleros, pero tenés una amortización, ya que un sistema SSP tiene una vida útil mínima de 20 años. Ahorro de combustible por disminución de fricción, disminución de turbulencia y probabilidad de enganche en caso de redes, y obviamente los sistemas SSP no son contaminantes al medio. ¿Ok? Desde ya, muchísimas gracias y bueno, quedamos entonces atentos a preguntas. Bueno, gracias Sergio. Muy buena la presentación, muy interesante. Un tema, como dijimos antes, que no está muy difundido. Bueno, esto nos aclaró a muchos, a varios, muchos conceptos de lo que es la protección catódica por ICCP en la industria naval. Bueno, en este momento se está mandando al chat un link para una encuesta y les pedimos por favor que la completen, porque como ya había comentado antes, muy importante para nosotros, para mejorar lo que haya que mejorar en calidad a los seminarios y por la temática que, bueno, ustedes puedan ir sugiriendo para los próximos. Así que, bueno, Sergio, te agradezco muchísimo, muy interesante nuevamente la presentación y bueno. Ahora, bueno, nos vamos a tomar un tiempo para el tema para llenar la encuesta y después comenzarán otros oficiales del capítulo con el tema de las preguntas y la respuesta. Ok, gracias José. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto, Norberto. Bueno, vamos a guardar unos minutitos. Están entrando preguntas, no sé si las estás viendo en el chat. De todas maneras, las hemos ido ordenando un poquito y te las voy a ir leyendo junto con Carlos para Bien. para llevarlo ordenado. Aguardemos unos minutitos más. ¿Cómo está, Carlos? Bueno, son las melodías ya. Si le parece, arrancamos con las preguntas. Ok. Sergio, va la primera.
Dale. Jorge Espinosa nos pregunta, buenas tardes, ¿a mayor temperatura del medio se necesita mayor densidad de corriente para proteger? Sí, sí. Este, mm, de hecho, es muy importante porque varía, sobre todo en zonas o países estacionales como Argentina. Nosotros vemos claramente un aumento de la demanda de corriente en verano que en invierno. Por ejemplo, en Mar del Plata vos tenés una temperatura de 6, 7 grados en invierno para el mar y unos 21, 22 grados en verano. Y ves claramente cómo la demanda de corriente aumenta. Por lo menos en un punto, en 40 milivolts, puede llegar a aumentar la diferencia de potenciales a una misma corriente inyectada. Bien, buenísimo. Perdón, lo justifico porque el aumento de la temperatura, dijimos, aumenta la difusión de oxígeno, aumenta la velocidad de la reacción catódica y por eso tenés que aumentar la velocidad de reacción anódica y eso está directamente relacionado con la inyección de corriente. Bien, Excelente, Sergio. Excelente presentación también. Oscar Arias te pregunta, entendí que la reacción anódica predominante en agua de mar es la reducción de cloruros. Entiendo que es la oxidación de cloruro, ¿correcto? Es la oxidación de cloruros, correcto. Es cloruro más 1 pasando a cloro gaseoso, o sea, de -1 a 0 es una oxidación. Perfecto. bien. Sí, sigo con la próxima. Antonio Martínez nos pregunta, en general, ¿qué tipo de revestimientos son utilizados en estas embarcaciones? Bien, normalmente el estándar de la pintura naval, ¿sí? Vos tenés un antióxido, base epoxi y luego un antifog. Ahora, es buena la pregunta de Antonio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una pintura base caucho que una pintura siliconada. Es sumamente diferente la reacción. Por ejemplo, en una pintura base caucho, vos normalmente bajás una embarcación, me ha pasado, de decir, bueno, mido la embarcación, baja, o sea, es importante entenderlo también que la resistividad, que es una variable importantísima del recubrimiento, disminuye casi en un 30-40% desde que vos la medís en seco a la ponés, a bajás un barco en el agua. ¿Sí? Cuando el barco está en el agua, ya la resistividad te bajó un 40%. Pero así todo, por ejemplo, en una pintura base caucho, me ha pasado de medir el consumo de corriente de una embarcación de 25 metros de eslora que me consuma 1 amper y a los 6 meses me está consumiendo 10 amperes de protección, y una pintura siliconada que me consuma 1 amper y en 6 meses tener 1,5 amperes, 2. O sea, el problema es que una pintura es frágil ante los impactos y la otra se va degradando con el tiempo, entonces el coeficiente de deterioro es mayor en el tiempo para el caucho, pero te garantiza que no hay un desprendimiento catastrófico, una ruptura, y la siliconada al impacto se puede saltar mucho más fácil. ¿Y ¿Sí? las dos son frecuentes encontrarlas? Sí, 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 de hecho, es lo más utilizado. Son las ¿Cuál, dos cuál de las dos, líneas, perdón? ¿La caucho o la siliconada? caucho y siliconado, sí, voy a encontrar todo. Las dos cosas las encontrás. Yo, si vos me preguntás a mí, sí, bueno, a ver, en base a la experiencia de 70 barcos, siliconada. Prefiero que tengas un problema, un impacto y que te quede una zona sin pintar, que no me va a incidir en la protección, a que tengas un factor de deterioro mayor en el tiempo y tengas un aumento de la demanda de corriente importante. Bueno, vamos con otra. ¿Cuál es el efecto de los depósitos calcáreos sobre el acero en la protección catódica? Bien, beneficiosos, porque te van a disminuir, te van a bloquear el acceso de oxígeno, ¿ok? Y te van a disminuir la demanda de corrosión, la demanda de corriente de protección. Y por debajo vas a tener una zona pasiva, no vas a tener problemas de corrosión. Perfecto. Tuvimos un Bien, caso, por ejemplo, una planta flotante en Bahía Blanca, no voy a dar el nombre, pero tiene justamente problemas calcáreos de muchos años en el casco, y impecable estaba, no hay ningún problema. No tenés problema de concentración diferencial de oxígeno, ni problemas al contrario. Es como si fuera una película barrera.
Bien, Perfecto. paso a la siguiente. José Capralulo nos pregunta, ¿los entes de clasificación, Bureau Veritas, Lloyd, etcétera, exigen ICCP en las embarcaciones? No lo exigen, los avalan. O sea, hay normas estandarizadas donde te pones de repente, los manuales tienen que presentar las condiciones, sobre todo de seguridad, más que nada. ¿Sí? Pero sistema de catódica sí lo exigen o tampoco. Sí, 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 por Ok, supuesto. Sí, exigen sí, sí. catódica, No, pensé no ICCP, necesariamente. No, disculpa. no, está bien, está bien. Yo tampoco estaba seguro. ICCP se refiere a corriente impresa. O sea, Claro, exacto. bien. Carlos. Perdón, ahí voy. Bueno, Héctor Ariel Corbalán pregunta, ¿hay algún estudio que se realice en barco construido para determinar la posición más apropiada de las celdas y ánodos de protección? Nada, no existe. Existe el ojo avesado del profesional. O sea, lo que podemos, ¿qué es lo que consideramos? A ver, es buena la pregunta. ¿Sí? Si vos, tengamos en cuenta que en la industria naval, hoy en día, si bien esto los últimos 10 años ha cambiado mucho, hay una tendencia hacia los sistemas ICCP, el 99% de las embarcaciones está protegida por armas de sacrificio. ¿Ok? Entonces, sí existe un estándar donde a vos justamente por los efectos de turbulencia y temperatura, los problemas de corrosión mayoritariamente los vas a tener en popa. Entonces hay una regla que normalmente te dice que 1/3 de la protección catódica tiene que estar ubicada en la popa, ¿sí? En la zona de popa. Y luego los ánodos distribuidos hacia la proa en forma paralela, tipo espejo, de babor a estribor. ¿Sí? Ahora, para las sendas de referencia sí, sí cuestiones estándar. Por ejemplo, no pueden estar pegadas a otro metal, ¿sí? Muy lindadas a otro metal. Y algo sí importante es que tienen que estar a más de 4 a 5 metros del ánodo para no tener una falsa lectura. Eso no lo comenté. Eso sí es un requerimiento. La celda de referencia del ánodo MMO tiene que estar a no menos de 5 metros. ¿Ok? Claro, bien. Para no tener una falsa lectura de polarización. Perdona, te acoto ahí una preguntita que viene a colación de esto que era mía y la habíamos dejado ahí de backup. ¿Hay una cuota máxima de corriente que te indique el mantenimiento? O sea, si bien vos protegés con ánodos MMO, por ejemplo, en base a lo que decís, ¿hay una cuota máxima de corriente que te defina un mantenimiento a hacer? Y ya que está, te pregunto una chiquitita más. ¿Se usa water jetting para hacer esos mantenimientos? De pintura de casco, digo. Sí. Pero bueno, lo que es water jetting sí se puede usar para lo que es tratamiento superficial, lo puedes utilizar, pero es independiente del estado del recubrimiento. O sea, el estado de recubrimiento te va a indicar la demanda de corriente. Ahora, lo de la cuota de corriente no te entendí la pregunta. ¿A qué Sí, te sí, referís con...? a eso apunta. Si uno protege con protección catódica, pero también no es lo mismo proteger un acero desnudo que un casco Ah, bien no, pintado. no, no, por supuesto, Entonces, disculpa. uno define un barco, cada cuánto se pinta un barco mediano o grande. Eso sería interesante conocer. Bueno, O cuánta corriente, digo, este es el límite para yo pintar el barco. A eso me refiero. ok, te entendí. A ver, normalmente el acero desnudo, ¿sí? Estándar, hay varias. La densidad de corriente de protección se estima de diferentes maneras. ¿Está bien? Lo tradicional, lo mejor y lo tradicional es lo empírico. Los datos empíricos que tenemos nosotros en la jerga. Entonces, el dato empírico te va a decir, bueno, 20 miliamperes sobre metro cuadrado para un acero pintado es lo correcto en agua de mar. 20, 35. Ahora eso va a variar de acuerdo al tipo de embarcación y geometría de casco. Por ejemplo, si vos me hablas de una corbeta misilística, ¿sí? Yo te puedo bajar ese factor a 12, 13. ¿Ok? Miliamper metro cuadrado. Si me hablas de un pesquero marplatense, te lo tengo que subir a 35. O sea, porque sé cómo lo van a tratar. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno,
el acero desnudo en agua de mar normalmente 160 mA metro cuadrado es la demanda y se estima normalmente un 10 o un 20% de área descubierta, de ahí surge el 20 a 30 mA metro cuadrado. Excelente, Sergio. ¿Sigo yo, Carlos? A ver, ahí Sigo, Héctor nos completaba con una preguntita más. Nos preguntaba Ariel, en realidad, Ariel Corbalán. ¿Cuáles son los parámetros de sobreprotección considerados para casos navales? Bien, normalmente por debajo de 1200 milivol, perdón, ya estás en una zona de sobreprotección. 1200 medido respecto a. Un electrodo de plata, cloruro de plata. Y vos, perdón, en la charla hablabas de potenciales respecto a zinc, ¿cierto? Correcto, sí. Sí. Lo tabulás, a ver, más 240 es menos 800. Entonces, Bien, bajas 500 mA, estarías hablando de menos 250 como para la zona de sobreprotección. en zinc, bien. Hago una más y Necesitas te menos, abrazo, Carlos. bueno, Néstor Bejerano nos dice: Hola Sergio, muy buena presentación. Soy Néstor Bejerano de Ecuador. Quería hacerte una consulta. ¿En la PC naval existen interferencias de algún tipo? No, vos sabés que no. La gente tiene ese tipo de pregunta, de miedo, sobre todo antes, al principio. ¿Qué interferencias existen en sondas de pesca, por ejemplo, de instrumentos de comunicación? No hemos tenido nosotros por lo menos casos. Obviamente, eh, los ánodos de MMO que no estén a un metro de una toma de mar, pero no encuentro una interferencia electromagnética de campo. Sí todavía no lo hemos probado en barcos poteros. Y los viejos navegantes y los viejos marineros, si te cuentan de que el calamar ante una vibración de un microondas se va. Entonces como le tienen miedo al sistema SCP, ¿sí? Pero bueno, la misma perturbación, la misma demanda de corriente, inyección que tenés con los sanos galvánicos, ¿sí? La misma polaridad es la que vas a lograr con un sistema SCP. ¿Estamos de acuerdo? bueno. ¿Sigo, Alberto? Bien. ¿Las áreas de escudo dieléctrico vienen recomendado por los fabricantes de los ánodos o las calcula el diseñador? Ya vienen tabuladas por los fabricantes. De hecho, hay sistemas que te proveen, aparte de las celdas características del propio sistema, que normalmente son dos, a babor, estribor, una microcelda en la zona del escudo dieléctrico para que vos tengas un testeo de la sobreprotección. Bueno, ahí Luis Campo Verde preguntaba algo parecido. ¿Cómo se puede calcular analíticamente el radio de la resina epoxi alrededor de los ánodos de MMO? Bueno, ahí tendrías que tener una caída exponencial de la corriente, hacer un análisis electroquímico y calcular los potenciales, ¿sí? Ahí tenés que irte a la parte teórica. Bien. Jorge Pérez nos pregunta: ¿el sistema puede ser utilizado en tanques de lastre? Como poder ser utilizados, sí, no sé hasta qué punto son económicamente rentables, o sea, justificables, ¿se entiende? Porque tenés un doble fondo, tendrías que aplicar más de un sistema, más de un ánodo, mínimamente 1 a 2 ánodos por tanque, y si tenés dos, nosotros justo ahora en este momento estamos con un proyecto en Colombia para un barco cementero con el tema de los tanques de lastre. Tiene 14 tanques de lastre. Imagínate colocar 14 ánodos o 28 ánodos MMO para generar una. No es un casco, es una caja y tenés que ubicar quizás hasta 2 ánodos por tanque. Y no son cuadradas, imagínate que están entre las cuadernas el tanque, ya generar la distribución de corriente sería muy complejo. Normalmente para mí lo más eficiente es ánodo de sacrificio. Bueno, Juan Orellán dice: ¿cuál es el impacto de los ánodos galvánicos sobre la impresa? Finalmente es metal desnudo que pide corriente. Y le agrega: ¿el control del sistema es realizado automáticamente con los electrodos de referencia?
Entiendo eso. Bien, buena la pregunta. Obviamente el control es realizado en forma automática. Con respecto a los ánodos, lo que te va a generar, que es, obviamente es metal desnudo, pero un metal desnudo muy activo. Un ejemplo, si estás hablando de zinc, estás hablando de menos 1100 milivolt con respecto a un electrodo plata-cloro de plata. Y el acero que está a menos 600 sin protección. Entonces, el sistema ICCP va a trabajar con menos demanda de corriente de protección buscando el equilibrio. Entonces, un ejemplo. A mí me ha pasado tener barcos que tienen ánodos de sacrificio en tobera, timón y en varias partes de la popa porque el dueño los quiere dejar por seguridad. Y punto, se terminó. Y dice, bueno, listo, y ponemos el sistema ICCP. Conclusión. Si el sistema ICCP trabaja en forma automática, acá hay dos puntos importantes. Esa pregunta me abre dos ventanas. Si el sistema trabaja en forma automática, vas a tener una menor demanda de corrosión lineal con el tiempo, aumentando a medida que la masa anódica va disminuyendo. Entonces, la masa anódica sacrificial va disminuyendo y la demanda de corrección, de corriente de protección va a ir aumentando, pero siempre por debajo de la demanda que tendría el barco sin ánodos de sacrificio. Si lo trabajás en forma manual con una condición de corriente fija, entonces vos elevás, inyectás una corriente independiente del ánodo, o sea, llevás el barco a un potencial de menos 1100, menos 1000 milivolt, por ejemplo, vas a generar que el gap del potencial natural del ánodo y el potencial de trabajo sea menor. Entonces vas a aumentar la vida útil del ánodo. Y hemos visto, por ejemplo, después de un año y medio o dos, que la masa anódica se disminuyó en un 20%. ¿Se entendió la respuesta? ¿O no enrosqué mucho? Sí, creo que sí. Paso a otra preguntita. Igual, si quedan dudas, nos pueden dejar más preguntas. Si no alcanzamos a responder todo, lo que quede se lo vamos a mandar a Sergio por correo, a ver si se toma un tiempito y trata de responderlas. Jonathan Sandoval nos dice, ¿bajo qué norma o criterio se basan los potenciales que van registrando? Bien, los clásicos son las NEIS. Ya están todos tabulados. Igual, acordate que cada país tiene sus normas. La norma alemana, norma inglesa, para calcular la inmunidad del acero. Aún Japón también tiene sus propias normas, pero la que homogeneiza la MPP ahora. ¿Sí? Ujú. Bueno, Sergio Echevarrena pregunta, para tuberías enterradas, la última versión de la SP0169 de NEIS ya no indica un potencial de sobreprotección para evitar desprendimiento del revestimiento. ¿Cómo se maneja el tema con las pinturas navales? Bien, lo tenés que tener mucho cuidado con ese tema. Pero no mucho cuidado, no por el sistema de corriente impresa que funcione mal, por el tratamiento en el astillero. Claro, el tratamiento superficial, el que tenga una base mínima de 250 micrones de pintura, que no haya humedad en el momento que le aplicaron. Suponiendo que todo está ok en la aplicación de la pintura, manejando la sobrepolarización por debajo de menos 1100 milivolts, o sea, por encima sería, ¿no? Más positivo, no tendrías problemas de burbujas, de desprendimiento Perfecto. catódico. Bien, ahí Jorge Prieto nos vuelve a preguntar por los tanques de lastre, pero también nos consulta qué tipo de verificación debe realizarse en los diques. ¿Qué tipo de verificación? Muy bien. Cuando un barco sube a dique, lo primero que nosotros analizamos es, si habla del sistema ICCP, la condición de los ánodos, el escudo dieléctrico, importantísimo, que no tengas incrustaciones marinas en los ánodos, en las celdas de referencia. Luego, inspección en un barco, analizás normalmente las zonas críticas, tobera, la zona de revolución de la hélice, la exfoliación de la hélice, línea de eje, la proa por delante, sobre todo por los barcos levantan y chocan, levantan y chocan, levantan y chocan, la parte de proa, líneas de soldadura, si es un petrolero, un bulbo de proa importante, guardacabo en la zona de hélice, de línea de eje, timones, ¿sí?
el eje del timón es muy importante. Y luego las tomas de mar. Bueno, Carlos Fare pregunta, en un barco de FLNG tenemos motores eléctricos para mover compresores. ¿Cómo impacta esto en el sistema de ICCP de todo el barco más muelle? No tiene que impactar. ¿A qué se debe? Me imagino que debe estar pensando a la puesta a tierra, la diferencia de corriente con Algo con de la eso, alimentación de tierra, algo de eso. algo de eso está. Sí, algo ¿Sí? de la O animación. sea, Muy clara. por ejemplo, tuvimos casos, de hecho en octubre tuve que ir a Puerto Deseado por una embarcación que tenía problemas de corrosión en compresores y motores. ¿Tá? Y era por fuga de corrientes, tener fugas de corriente alterna sobre el bloque del motor. Y si no tenés las puestas a masa bien colocadas, podés tener bifurcación de corriente que te genere corrosión. No sé si se debe a eso la pregunta, pero el tema Sí, motores es un tema, un mundo aparte, es un mundo en sí mismo. ¿Tá? Para la protección catódica de motores, mitigación de corrosión por corrientes parásitas y toda la historia. perfecto, Sergio. Bien, bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos bien pasaditos de la hora. Nos pregunta Luis si no leo mal, perdón, Luis Campoverde. Dice, de forma breve, ¿cómo funciona el control automático de los potenciales de los rectificadores con varios electrodos de referencia? Muy bien, buena pregunta. El sistema está seteado para ubicar la celda más crítica por debajo del nivel programado. Entonces, en la presentación viste, cuando vimos el caso real, teníamos una celda polarizada en 94 milivolt y otra celda en más 220. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el equipo está seteado para que el valor de potencial esté por debajo de 220 milivolt con respecto a una celda de 5. Cualquier celda que esté por encima va a ser un indicador de inyección de corriente. O sea, va a ubicar las dos celdas por debajo. Va a buscar la más crítica y a la más crítica la va a tratar de bajar y va a inyectar corriente hasta que esa polaridad baje debajo del punto seteado. Sean 2, 3, 5, 10 celdas, es lo mismo. Bueno, vamos cerrando, ¿no? Ya Sí, estamos yo creo que pasando. estamos... Eh, ¿Ya cerramos, Carlos? sí, bueno, agradecer, Sergio, la excelente charla que diste. La verdad que fue fantástica. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, despedirte y cerrar, hacer el cierre del año de todas las charlas, desde AMPP Capítulo Argentino, desde el Instituto Sábato de la Universidad Nacional de San Martín, todo el equipo, obviamente también es parte del equipo lo que es TEDUC, que es nuestro partner tecnológico. Agradecer, la verdad que hicimos todo este ciclo de charlas, incluida esta, fueron geniales. La cantidad de gente que estuvo presencial virtualmente fue increíble, rondó las 200 personas, así que para nosotros fue un placer hacerlo. Y bueno, los invitamos para el año que viene, seguir con todos los desafíos que están por delante y sin más, desearles un feliz fin de año y bueno, una vez más, gracias Sergio, excelente charla. Y Bueno, saludos. muchas gracias y la verdad un honor, un privilegio haber compartido con todo el equipo y toda la organización. ¿Sí? Y un feliz año también para Bien. ustedes. Hago un Bueno, comentario solamente que hay varios consultando si vamos a publicar la charla. En algún tiempo la vamos a levantar. Estén atentos a LinkedIn o a nuestras redes que cuando esté lista para, digamos, formateada, la subimos y la pueden ver las veces que quieran. Así que me sumo al agradecimiento a TEDUC, a Sergio, a todo el equipo y bueno, nos vemos el año que viene con más seminarios y ojalá que otras actividades que podamos hacer. Bárbaro, gracias a todos. Que estén muy bien y gracias. feliz año. Nos vemos el año que viene. Pero, Hasta Adiós. luego.